Hola, mi nombre es Gaby de Esencia Leal. Para todos los que no me conocen, qué gusto tenerlos por acá. Me encanta hablar acerca de mi fe en Cristo Jesús. Tengo un canal en Instagram por si todavía no me has ido a seguir y no conoces lo que hay por allá. Te invito a que vayas y me fascina hacer este tipo de videos y crecer en comunidad con cada uno de ustedes. Así que el día de hoy vamos a empezar con un video que son preguntas frecuentes. Vamos a empezar. ¿Cómo sé en qué está obrando Dios en mi vida? Wow, es una muy buena pregunta porque a veces Dios obra en el silencio y nos damos cuenta una vez que ya hemos pasado un proceso o ya que han pasado algunos meses o incluso años como wow, me di cuenta que Dios estaba trabajando en mi obediencia, en mi paciencia, en diferentes cosas. Una forma en la que yo creo que he experimentado el entender en qué está obrando Dios en mi vida es que a través de mis tiempos devocionales, a través de mi tiempo con Dios, a través de conversaciones que tengo con líderes de mi iglesia, pastores, amigos en la fe, es que muchas veces encuentro como un mismo mensaje en lo que estoy estudiando de la palabra o en lo que estoy compartiendo con las personas que te mencioné. A veces me sucede que, por ejemplo, en esta temporada creo que Dios está trabajando desde la paciencia y muchas de las situaciones que estoy atravesando en mi vida tienen que ver con esos tiempos de espera, con esos tiempos en los que Dios me está pidiendo ser obediente. Entonces, mi consejo para esto sería, en primer lugar, recordar que Dios siempre está obrando. Aun cuando no lo puedas ver, aun cuando no podamos entender, Dios obra a tu favor y Dios obra para su gloria siempre. Y creo que es importante a veces hacer una pausa, orar, preguntarle a Dios y buscar esos patrones, ¿no? Como que, ¿qué me estuvo hablando Dios esta semana? ¿Y qué me estuvo hablando Dios la semana pasada? ¿Qué prédicas he estado escuchando? ¿Con qué mensajes me quedo últimamente? Y a veces vas a ver que muchas cosas se conectan y dices, wow, creo que Dios ha estado trabajando en mí o me ha estado hablando acerca de la obediencia o acerca del perdón o acerca de los tiempos de espera, la paciencia. Entonces creo que así es como yo lo he visto en mi vida. ¿Cómo tener integridad en un mundo en el que no la hay? Es complejo, la verdad es que es complejo porque en ningún momento Dios nos dice que nuestra estadía en este mundo va a ser fácil o que no vamos a tener aflicción o que no vamos a tener problemas o que vamos a tener que ir siguiendo el patrón de este mundo. No, más bien creo que el Evangelio nos manda a ir en contra de muchas de las cosas que se profesan en este mundo. Y una de las cosas con las que yo en algún momento batallé, sobre todo cuando era más chica, era que yo sentía que tenía que estar pues bien con los demás, ser aprobada por otros. Y creo que en este caminar vamos perdiendo parte de la integridad. Entonces creo que un punto súper importante de la integridad es saber nuestra identidad en Cristo. Es mucho más sencillo caminar por la vida. ¿Por qué? Porque dejas de preocuparte tanto por lo que dicen los demás, por la opinión de otros y empiezas a preocuparte mucho más por lo que dice tu Padre Celestial. Creo que esta parte de la identidad es clave para poder caminar en tu propósito y también para vivir una vida íntegra. No podemos perder de vista que la única aprobación que necesitamos es la aprobación de Dios. Los ojos de Dios son los ojos que todo el tiempo te ven. Incluso cuando la gente a tu alrededor no te está viendo, los ojos de Dios te están viendo, te están observando. Qué triste que a veces por preferir seguir al mundo y seguir lo que tus amigos o amigas o compañeros del trabajo, de la universidad dicen que es bueno o correcto, dejamos a un lado al Dios creador de todo lo que existe y al Padre que ha hecho tanto y todo por nosotros. Entonces yo creo que es súper importante tener una identidad firme en Dios. ¿Qué consejo le darías a un adolescente que pertenece al mundo? Le diría tantas cosas porque en algún momento yo estuve en su papel de ser adolescente, en su papel de quizás dejarnos llevar por lo que este mundo dice que es bueno, por todo lo que pintan las películas, que es el amor, que es el éxito, que es lo que debemos buscar, hacia dónde debemos caminar. De verdad que creo que vivimos en un mundo con demasiadas distracciones. Entonces mi consejo sería, enfócate en lo realmente importante. Hay mucho ruido a tu alrededor. Le presentaría sin duda a Jesús como nuestro Salvador y gran parte de lo que podemos hacer para hablar y para acercarnos a las personas que aún no conocen a Cristo es extender gracia y mostrarles la verdad. De nada nos sirve solamente mostrar la verdad y decir, mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero pues alejarnos de ellos. Yo creo que gran parte de esto es reflejar a Cristo, o sea, mostrar gracia al mundo, de hablar con estas personas. Creo que es súper importante recordar que estamos acá para poder amar a los que son diferentes a nosotros. Le recordaría también que Dios es capaz de darle y de traer libertad en todas las áreas de su vida. A lo mejor si es una persona que está batallando con la pornografía, con el sentirse aceptado, valorado, si con cualquier situación, le mostraría que Cristo
Cristo va y quiere traer libertad a su vida. También le mostraría que un gran paso a seguir podría ser empezar a ir a una iglesia, congregarse, crear una comunidad y estar con personas de su edad que lo ayuden o la ayuden a ver la vida de una forma diferente. ¿Cómo iniciaste a leer la Biblia? ¿Qué método utilizaste? Yo creo que durante mi niñez y pues adolescencia no tenía un método, o sea, realmente era así como que de repente abría la Biblia, la leía, leía algunos versículos, pero todo como que muy en desorden, o sea, no tenía un método como tal. Cuando empecé a leer la Biblia un poco más estructurada y así, sin meterme en temas de estudio profundo de la Biblia, una de las cosas que una amiga cristiana muy linda me recomendó fue el método ARDE. Digamos que estás leyendo un libro de la Biblia, ir versículo por versículo, ir separando esto mismo que lees en 4 características. ARDE. A representa atributos de Cristo, buscar cosas que reflejen el carácter de Cristo en lo que tú estás leyendo y escribirlas en este apartado. R, que es relación con el Padre. Cómo debería ser nuestra relación con Dios, qué deberíamos hacer para reflejar la relación entre Cristo y su Padre. La D representa todo lo que debemos poner en nuestras vidas o quitar. Debo poner o debo quitar. O hay cosas que también en mi vida no le están agradando a Dios y yo debo quitarlas y debo orar por ellas y debo trabajarlas. Entonces, eso en ese apartado, A, R, D. Y la E son esperanzas y promesas. Entonces, así empecé, o sea, realmente ese fue el método que usé. Entonces empezaba leyendo Mateo, y entonces Mateo 1, y entonces ahí iba dividiendo todo lo que leía y lo iba como que organizando en estos 4 puntos, y eso me ayudó muchísimo a traer orden a mi tiempo devocional. Entonces, no es un tip demasiado complejo ni difícil, creo que todos lo podemos llevar a cabo y creo que es un gran punto para poder empezar. Eres inspiración para mí, qué hermosa, y que le gustaría compartir más de Jesús en redes. En primer lugar, gracias, de verdad que todo es para la gloria de Dios y me encanta recibir estos mensajes. Y sobre el tema de hablar sobre Jesús, de verdad siempre voy a motivarlas y motivarlos a que lo hagan, a que tomen ese paso de fe, a que si hay ese deseo y ese sueño en su corazón lo hagan. Estoy pensando también en sacar recursos para pues apoyar o enseñar a las personas en este deseo en su corazón para que puedan usar esas herramientas o esos tips que yo he aprendido a lo largo de este caminar en redes sociales. Así que bueno, espérenlo. Además de orar, ¿qué haces para vencer el desánimo? Muchas veces no nos sentimos con ánimos o con ganas de orar, de pasar tiempo con Dios y justo como dice Pablo en Gálatas y habla sobre el fruto del Espíritu y todo esto, dice que el deseo del Espíritu va siempre en contra del deseo de la carne. Entonces muchas veces nuestro espíritu dice: pasa tiempo con Dios, aliméntate de la palabra, lee la Biblia, alábalo, y no, nuestra naturaleza carnal es como: no, qué flojera, prefiero dormir, prefiero hacer esto, prefiero ver el otro. Entonces yo creo que cuando nos estemos encontrando en esta pelea debemos, o sea, identificarlo y detengamos esta pelea. Dios quiere que ganemos esta batalla y que sea el Espíritu venciendo a la carne. Entonces, en estos momentos lo que hago y lo que a mí me ayuda muchísimo es, antes de empezar a orar o todo esto, es pasar tiempo alabando a Dios. O sea, pongo alguna alabanza, alguna canción, empiezo a escucharla. O sea, no me enfoco tanto en pedir o en hablar o en decir, sino en escuchar, en intentar escuchar la voz de Dios, escuchar la letra de la canción, cantar. Empiezo como teniendo este tiempo de alabanza, porque muchas veces esto me ayuda como a rendir mis deseos, o a rendir lo que hay en mi corazón ante Dios y decir: mira, Dios, esto te pertenece. Y a veces también creo que necesitamos tiempo en silencio. En esos momentos, sobre todo cuando no tenemos ganas de estar tiempo con Dios, o que estamos desanimados, o que sentimos que no tenemos respuestas y que nada tiene sentido, pues entregar nuestra carne y decir: oye, Dios, quiero darte gracias, quiero escucharte, pasar tiempo en silencio, escuchar qué es lo que tú quieres decirme y dar gracias. O sea, Dios, gracias por este tiempo, gracias por mi vida, gracias por mi cuerpo, gracias por mi trabajo, gracias por la oportunidad que tengo de hablar contigo en este momento, y no enfocarnos tanto en pedir, sino escuchar y también agradecer. ¿Cómo saber cuál es mi propósito y cuál es mi versículo favorito? Las uní porque creo que van muy de la mano. Mi versículo favorito es Hechos 20:24 y dice:
Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que le da sentido a mi vida 100%. Yo creo que muchas veces caemos en relacionar que el propósito tiene mucho que ver con el éxito, y yo realmente creo que el éxito es poder vivir en tu propósito, poder vivir agradando y siguiendo a la voluntad de Dios. Lo primero que te diría es que, por supuesto que el propósito de Dios para la vida de cada uno es ir y hacer discípulos, platicar a los demás de la gracia de Dios, no quedarte callado. Podría resumir en muy pocas palabras en estas frases que acabo de utilizar, y por supuesto que Dios va a usar diferentes formas para que tú puedas llegar a eso y para que tú puedas cumplir ese propósito. Pero bueno, algo que yo quisiera recordar es que Dios quiere que nuestra vida gire a su alrededor. Difícilmente podemos decir, ay, estoy caminando en mi propósito si nuestra vida no gira en torno a Dios. Si nuestra vida gira en torno a nosotros, gira en torno a nuestro trabajo, a nuestra familia, en torno al dinero, en torno a nuestros proyectos, incluso en torno a nuestro ministerio, creo que perdemos por completo el foco, y eso es como una alerta roja de que no estamos viviendo conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Creo que Dios quiere que le demos su lugar. Él es celoso con su trono, que el trono y el centro de nuestra vida y de nuestro alma y de nuestro corazón sea Él. Creo que otro propósito de Dios para tu vida y para la mía es que ames, y que ames a otros como a ti mismo. Que tercero, creo que podría ser que te congregues, o sea, que pases tiempo en comunidad, porque creo que Dios desea para cada uno de nosotros que crezcamos en nuestra fe, que no nos quedemos como bebés espiritualmente y en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que debemos entender la madurez espiritual como crecer en la aplicación de la palabra de Dios. Y por último, creo que el propósito de Dios para tu vida tiene 100% que ver con los demás y no tanto contigo. Consejos para antes de una amistad especial. Consejos antes del noviazgo. Ok, yo diría que lo primero y más importante es tener una identidad firme y clara en Dios. Saber quién eres, saber que no vamos a empezar una relación para que la otra persona nos complete, sino para que nuestra alegría y nuestro propósito se magnifique y sea como, ok, vamos a caminar juntos hacia este mismo propósito y vamos a apoyarnos y acompañarnos y hacer equipo. Y pues creo que eso es lo que hace linda una relación, pero no el buscar que tu identidad esté puesta en esa persona. Súper importante tener una identidad en Cristo y también ser una persona segura. No empieces una relación si no conoces tu identidad en Cristo. Creo que también es súper importante ser amigo o amiga de esa persona en primer lugar. A veces creo que nos dejamos llevar por muchas cosas del enamoramiento antes de enfocarnos en una amistad. Y creo que eso es súper valioso porque es algo que va a permanecer con el tiempo. Entonces, enfocarnos en conocer a esa persona como un amigo, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus deseos para esta relación, si están alineados, entender cuál es el propósito o cuál sería el propósito de ese noviazgo, porque creo que muchas veces creemos que el noviazgo es para pasarla bien, para pasar un buen rato, pues en realidad no es así. ¿Cómo se te quitó la vergüenza para hablar de Dios? Mira, no podría decir que en algún momento me sentí avergonzada. Como tal, no usaría la palabra avergonzada, pero sí habían momentos en los que era difícil, sobre todo porque no sabía qué decir. O sea, decía, no, pues es que no creo que Dios me pueda usar si yo no tengo tanto conocimiento de la palabra o si yo no tengo tanta experiencia en ciertas cosas. Entonces como que mi impedimento, más que vergüenza del qué dirán, era más un tema de no sé si estoy capacitada. Bueno, aunque sea un poco diferente, me gustaría contestar tu pregunta con que Dios quiere darnos un espíritu de fortaleza, amor y dominio propio, no de timidez, no de vergüenza. Yo creo que si hay esto en tu corazón, es súper importante que puedas orar y que puedas pedirle a Dios que sane eso en tu corazón, que te muestre realmente por qué te sientes avergonzado, de qué te sientes avergonzado. Si estás a punto de compartir la mejor noticia, hablar de Dios es un privilegio, y yo creo que el ir entendiéndolo de esta manera va a hacer que pierdas un poco ese miedo y inseguridad que puedes estar sintiendo.
Otra cosa importante es empezar poco a poco, o sea, no necesitas empezar poniendo tu celular y hablándole a la cámara, sino que puedes empezar con pequeños escritos, reflexiones, o sea, ir poco a poco en este proceso y pedirle siempre guía y dirección a Dios, porque a veces nosotros nos enfrascamos en hacer una cosa y Dios quiere que hagamos otra. Cuando Él nos va dirigiendo, también nos va capacitando, nos va mostrando, nos va poniendo las personas a nuestro alrededor y nos va mostrando el camino por donde debemos ir. Entonces, sí, orar, recordar este versículo, pedir dirección siempre y recordar que Dios nos capacita. ¿Cuál es la app de la Biblia que utilizas? Esta la puse porque es sencilla, pero de verdad que me la han preguntado muchísimo. Siempre que les subo algo de la Biblia es de la app de YouVersion. Les voy a dejar en la descripción el link para que la puedan ir a descargar. Está increíble porque pueden leer la Biblia en diferentes versiones, Nueva Traducción Viviente, NBI, Reina Valera, la que ustedes quieran, en diferentes idiomas. También tienen devocionales que pueden hacer de diferentes libros de la Biblia o de temas como sanidad, relaciones, liderazgo, un montón de temas. Está increíble. Cada día tienen un versículo de la Biblia, entonces pues viene acompañado de un video que es una reflexión, un tiempo de oración. La verdad es que es una aplicación que está súper completa, se las recomiendo 100%. Y además pueden hacer los planes con amigos. Entonces, si tú quieres empezar un plan con una amiga, por ejemplo, que hable sobre mujeres de la Biblia, buscas el plan, lo compartes y puedes incluso hacer devocionales en conjunto y así puedes acompañarte, platicar con otras personas acerca de lo que vas aprendiendo en tu recorrido de fe. Listo, amigos, hemos terminado con esta ronda de preguntas y respuestas. Me ha encantado poder compartir con ustedes. Déjenme saber qué otros temas o qué otras preguntas tienen para que yo pueda ir preparándolo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.